presente en su casa de oración. ¿Cómo le decimos? A su nombre, a su nombre y a su pueblo. Gloria al Señor. El pueblo hoy vino en victoria. Amén. Ocupe su lugar, siéntese tranquilamente. Vamos a entrar en esta mañana al estudio de la palabra bendita del Señor. Saque su Biblia, si tiene donde anotar, anote los asuntos importantes que podríamos tratar en esta mañana y sea de bendición para su alma, para su necesidad espiritual. Vamos a leer hoy una porción de la palabra del Señor. Como siempre la hacemos cada domingo, la palabra tiene que ser extraída de la única palabra que es la palabra de Dios. San Juan capítulo 21, versículos 1 al 13. Evangelio de San Juan, su capítulo 21, versículos 1 al 13. Ahí vamos a leer en esta mañana, hermanos. Ojalá que podamos aprender mucho de lo que Dios nos quiere enseñar en estos minutos que transcurren. Ya adoramos su nombre, ahora vamos a leer su palabra. ¿Listos, hermanos? Si lo tiene, por favor, diga un amén fuerte. Si lo está buscando todavía, le damos tiempecito porque es importante que todos leamos las Sagradas Escrituras. Bueno, repetir la cita bíblica. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 13. Ahora sí, yo creo que, no sé si ya está en la pantalla, para los que no pudieron traer Biblia en esta ocasión, nuestros invitados, Dios les bendiga y puedan leer también la palabra del Señor. Juntos, hermanos, dice la palabra del Señor así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Siempre que venga una interrogante de parte tuya, siempre habrá una respuesta divina. Y por eso, Señor, en esta mañana nos proponemos a escucharte, a escuchar lo que tú quizás puedas preguntarle en esta mañana a tu pueblo. Y estoy seguro que muchas veces nuestra mente está tan confundida que no podemos entender tan fácil lo que tú nos preguntas, Señor. Pero ojalá que hoy salgamos bendecidos de este culto, porque tendremos la respuesta adecuada de cada una de las necesidades que cada uno de nosotros pasa continuamente. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi Dios amado.
hemos alabado y bendecido tu nombre a través de nuestros cánticos espirituales. Ahora nos proponemos a meditar de tu palabra. Espero que esta palabra, Señor, llene los vacíos de los corazones y tu pueblo salga edificado, salga alimentado, salga bendecido para el inicio de esta semana, poder siempre depender de ti, Señor, y agradarte en todo momento y amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús encomendamos esta enseñanza en cada corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede ocupar su lugar, por favor, iglesia? Antes de continuar con la enseñanza, en esta mañana tenemos gratas visitas, y las visitas para nosotros son de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque cada persona que viene a la casa de Dios a escuchar palabra es una bendición recibirlos. Así es que, por favor, iglesia, cuando usted escuche el nombre de la persona, si la persona se pone de pie, le damos una bienvenida calurosa a través de un fuerte aplauso. Paulina Morales Velázquez está con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga, Paulina. Dios te bendiga y bienvenida a Oasis de Amor. También está con nosotros Juan José Pérez López. Dios te bendiga, Juan José Pérez López. Allá está este varón que pudimos platicar con él a la vez pasada. Es un gran músico. Oremos por él para que Dios lo levante y lo restaure. Te necesitamos, hermano. Amén. Amén. También queremos dar la bienvenida a Daniela Pérez López. Dios te bendiga. Daniela Pérez López, bendiciones en la casa del Señor. También nos acompaña en esta mañana Santi Taxilaga Domínguez. Dios la bendiga. Bienvenida. Un fuerte aplauso para ella. Gloria sea al Señor. Y no sé si habrá alguien más que en esta mañana nos visita, pero todos cordialmente bienvenidos en la presencia del Señor y en esta casa de oración, Oasis de Amor. Gloria sea al Señor. Ahora sí, entramos a la enseñanza. ¿Tienen algo de comer? Una pregunta que puede resonar en esta mañana en la mente. ¿Podemos repetirla conmigo? ¿Tienen algo de comer? Este término bíblico dice: ¿tenéis algo de comer? Lo vamos a poner a nuestra manera de hablar. ¿Tienen algo de comer? Preguntas interesantes, hermanos, que nacen del corazón de Dios. ¿Por qué será que el Señor se acerca y les hace una interrogancia a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice: ¿tienen ustedes algo de comer? El Señor nunca está de acuerdo en comer solo, y tampoco quiere que comamos solo. Quiere acompañarnos en toda la travesía de nuestras vidas. Él siempre quiere estar con nosotros en constante compañerismo. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito. Y si Él hace una pregunta, alguien dirá: ¿pero por qué le pregunta el Señor a ellos? Usted y yo sabemos que Dios es omnisciente. Amén. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra omnisciente, que el Señor todo lo conoce, todo lo sabe. Y si Él hace esta pregunta a sus apóstoles, es porque hay una respuesta. La respuesta vendrá de los apóstoles, pero hermano, la resolución del problema no la tienen ellos, la tiene Dios. Le puede dar una ofrenda de palma en esta mañana al Señor. Yo no sé cuántos de los que están presentes en esta linda ocasión quizá anhelan una pregunta de Dios, una interrogancia de Dios a sus vidas. Yo no sé qué usted quisiera que Dios le preguntara en esta mañana, porque si yo le digo: ¿ya comiste? Quizá muchos vinieron ayunando, y gloria a Dios por los que vienen ayunando todos los domingos. Pero algunos otros dicen: sí, hermano, ya me eché mi buen desayuno. Me eché ¿qué cosa, hermano? Un veleta hace ratito, ¿verdad? ¿Qué otro? No sé qué comió, pero quizá todos ya desayunaron, algunos todavía no. Si yo le pregunto: ¿tienen comida para la tarde? Posiblemente la hermana diga: estoy pensando qué voy a dar de comer al ratito. Pero como hay talento, el hermano se va a ir lleno, así que nada más va a esperar la cena, ¿de acuerdo? Entonces sí va a haber comida. Amén.
Pero si en esta mañana usted tiene alguna pregunta de Dios para su vida, ¿cuál sería? Tal vez muchos anhelan que el Señor nos pregunte en esta mañana: ¿tienes para? ¿A cuántos quieren que les pregunte, señores? ¿Tienes dinero para esta semana? Y lo primero, hermanos, que uno va a tocar es qué cosa: el bolsillo, la cartera, la bolsa de mano, y uno dice: me hace falta, Señor. Las preguntas del Señor, hermanos, siempre tienen algo, una respuesta muy preciosa, que nosotros tenemos que ponerle atención y también sabemos dar una respuesta. En esta mañana hay una pregunta aquí en este pasaje que acabamos de leer, y es precisamente lo que el Señor cariñosamente, amorosamente le hace a sus apóstoles. Está en el versículo 5: y les digo, hijitos, aleluya. ¿Cómo trata usted a sus hijos, hermanos? ¿Verdad que no le dice hijotes, verdad? Dice hijitos. Es el amor paternal, es el cuidado providencial de Dios hacia nosotros. Nos trata con ternura, nos trata con tanto afecto, con tanto amor, porque Él sabía la batalla y la lucha que estaban pasando los apóstoles en esa ocasión. Él se dirige a ellos como un padre preocupado. Yo no sé si a usted le pasa, pero sus hijos ya están viviendo aparte. Posiblemente la que más se preocupa por sus hijos es mamá. Nosotros los padres de repente le hacemos una llamada a nuestros hijos para ver cómo están. Pero mamá, estoy seguro que toda la mañana, ayer estaba hablando con una hermana y me decía: yo todos los días, todos los momentos, encuentro un bonito texto ahí o un pasaje, una reflexión, le mando a mis hijos. Qué bonito, ¿verdad? Que están en contacto con ellos. Pero ¿cuál sería tu pregunta en la mañana para tu hijo, para tu hija? ¿Tienes para desayunar? ¿Habrá algo hoy para que coman? Otra pregunta interesante de mamá a su hijo es: ¿te dio de comer mi nuera? Y yo no sé cuál sería la respuesta, ¿verdad? O la hermana pregunta a su hija: ¿te dejó dinero mi yerno? Tantas preguntas con diferentes respuestas. Pero la manera como Dios trata a los que le siguen a Él, lo hace de una manera tan fraternal, tan amoroso, tan familiarizado con los apóstoles, de tal manera que no le dice: oigan, discípulos, oigan, apóstoles, ¿tienen algo de comer? Se refiere a ellos como mis hijitos. Le da la gloria al Señor en esta mañana. Dios nunca te va a tratar como quizá otras personas te han tratado. Él siempre te va a tratar con amor profundo, con amor eterno. Y créeme, aunque haya pasado por tu mente que parece que Dios se ha olvidado de ti, déjame decirte en esta mañana que Dios siempre ha estado pendiente de tu vida. Desde que duermes, te levantas y pasas tu jornada, tu día de trabajo, Dios siempre ha estado presente ahí. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos desconectados de Él. Muchas veces no escuchamos cómo Dios nos habla porque no hemos tenido la intimidad necesaria espiritual con Él. Pero en esta mañana, hermano, antes de ir a esta pregunta y encontrar la respuesta adecuada, vayamos a ver rápidamente el cuadro de este pasaje de la palabra del Señor. Recuerden que a mí siempre me gusta sintetizar el pasaje para que ustedes la puedan entender. Después de esto, dice la Biblia, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, un mar que Pedro y todos los demás lo conocían perfectamente, y se manifestó de esta manera. ¿Quiénes estaban ahí, hermanos? Estaban juntos, siempre en pie, ¿verdad? Simón Pedro. También lo había acompañado Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, o sea, Tomás llamado el gemelo. Natanael, el que era de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Contemos cuánta gente había pescando. Dice, estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaban los hijos de Zebedeo, que eran dos, y había otros dos más. ¿Cuántos? 7 personajes. 7 personas. Pero algo había pasado ahí, hermano, con estas 7 personas.
personas. Miren qué pasa. En el versículo 4 dice, perdón, versículo 3. Vean cómo inició toda la historia. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? ¿A quiénes? A los 6 más que se mencionan. ¿Ya? Les dijo a los 6, voy a pescar. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Ellos le dijeron, pues no vas a ir solo, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó, hermanos? No pescaron nada. ¿Qué pasó en este cuadro? Algo curioso ocurre aquí, hermano. Si usted es un buen lector de la Biblia, se va a sorprender de lo que está pasando aquí. En primer lugar, es de que el Señor ya había muerto, ya había resucitado. En este lapso que estamos hablando ahorita, en este pasaje, hermanos, estamos en el espacio de tiempo de los 40 días que el Señor todavía estuvo con sus apóstoles. En esos 40 días, la manifestación del Señor con ellos era esporádica. Venía y se retiraba, venía y se retiraba. Ya no era como antes de su muerte. Recuerden que antes de su muerte, los apóstoles le seguían al Señor y andaban por acá y por allá, y el Señor nunca se iba con él de ellos, ahí estaba presente. Pero hoy cambia la historia. El Señor ya había resucitado, pero todavía quería tener comunión, todavía quería tener esos lazos fraternales con sus apóstoles antes que Él se fuera. Recuerden, no se olviden, 40 días el Señor estuvo sobre la tierra antes que ascendiera a la gloria del Padre. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. En ese espacio de tiempo, hermano, ocurre esta historia. Por eso la Biblia dice, hermanos amados, que vuelve el Señor a aparecer a 7 más. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan del tema de la resurrección? Donde dimos las evidencias claras de la resurrección de nuestro Señor. El apóstol Pablo nos dice que se le apareció a 500, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a muchos hermanos. Y Pablo dice, se me apareció a mí como un abortivo. El último que el Señor, a quien dice Pablo, que el Señor Jesús se le manifestó de una manera personal. Gloria sea el nombre del Señor. En esta época, en este espacio, hermano, es que el Señor sabía dónde estaban 7 de sus apóstoles. ¿Dónde estaban? Se habían ido al mar de Tiberias. ¿Quién tomó la iniciativa para ir? ¿A qué fue Pedro? ¿Qué fue a hacer en el mar de Tiberias? Ahora la pregunta más importante es, ¿por qué se le ocurre a Pedro ir a pescar? ¿Por qué se le ocurre a Pedro ir a pescar? Uno dice, hermano, porque pues era su trabajo, su oficio, es cierto. Recuerden de dónde lo llamó el Señor. Lo llamó de la pesca. Pero el Señor ya le había ordenado a Pedro, ¿sabes qué? Ven en pos de mí. ¿Y qué cosa? Y te haré pescador de hombres. O sea, vas a dejar todo y me vas a seguir. Pero algo ocurre en este espacio. El Señor ya había resucitado, ya se había manifestado en varias ocasiones con ellos, pero como que alguna duda entró en el corazón de Pedro. Posiblemente Pedro decía, bueno, pues el Señor ya no está con nosotros como antes, de repente aparece y desaparece, ya no es el ministerio que teníamos con él antes, ya no suena lo mismo. Y dice Pedro, pues no le hallo chiste a este asunto. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no estamos con él. Parece que el ministerio ya terminó. Parece que el ministerio ya llegó a su fin. Y cuando Pedro estaba pensando en esto, hermanos, son suposiciones mías, se le ocurre una idea y dice, yo creo que me voy a tener que volver a mi antigua chamba, a mi antiguo trabajo. Vean lo peligroso que pasa en tu mente muchas veces. Cuando dejas de amar a Dios, cuando dejas de tener comunión con Él, cuando empiezas a alejarte de su presencia, muchos pensamientos terribles pueden pasar por tu mente. Uno de ellos quizá, voy a dejar mi ministerio y me regreso a mi antiguo trabajo.
voy a dejar tirado todo y me voy a regresar a esto porque pareciera que no me está yendo tan bien. ¿Cuánta gente renuncia de servirle a Dios? ¿Cuánta gente ha renunciado de la palabra, no quiere ya nada con Dios, porque dice que en lugar de irle bien, le está yendo mal? Que Dios reprenda ese pensamiento que el espíritu satánico pone en tu mente y en tu corazón. Dios está conociendo y sabe tu mente, sabe lo que tú estás pasando y conoce tu necesidad. Le da una ofrenda de palma al Señor. Despierte en esta mañana, amén. Y diga: sí, Dios conoce todo lo que soy, todo lo que pienso y todo lo que hago. Pero Pedro se le ocurre esa idea. Dice Pedro: creo que ya no vamos a avanzar más, esto ya terminó. El Señor aparece de repente y de repente no, estamos solos, entonces mejor. Se le ocurre la idea. Se le olvidó que el Señor le había hecho el reto de que dejaría de pescar peces para ser pescador de hombres. Regresa ahora a su antiguo trabajo. Se va a buscar sus redes. Yo no sé si tenía una barca todavía, o la rentó, o la prestó, porque ya tenía 3 años que Pedro ya no iba a pescar. ¿Cómo estaría esa atarraya? ¿Cómo estaría esa red? Entonces Pedro, hermano, dijo: voy a arreglar el instrumento de pesca. Y le comenta a los 6 más que estaban con él y le dice: ¿saben qué? Yo voy a ir a pescar. Pero nosotros, ese es el problema. En lugar de decirle: oye Pedro, pero ¿por qué vas a querer regresar a tu antiguo trabajo? Espérate tantito, de algo va a pasar, algo va a ocurrir. Los otros 6 que dijeron, hermanos: vamos nosotros también contigo. Es lo más triste cuando hay deficiencia espiritual en la vida de otros. Cuando alguien te dice: yo creo que me voy a retirar de las cosas de Dios, cuidado con que tú digas también: pues vamos, yo te acompaño también. Pedro quería olvidarse de todo. El compromiso del ministerio, el compromiso del apostolado. Recuerden que no eran simples discípulos, ya eran directamente apóstoles del Señor, porque el Señor los escogió antes de que el Señor muriera. Pero ocurre algo aquí. Pedro toma la decisión. Posiblemente pudo haber sido una decisión equivocada, pero también en esa decisión iba a él a ver la gloria de Dios. Alaba su nombre, amén. Iba a conocer el poder de Dios, iba a conocer de nuevo la manera como Dios nos va a tratar. Agarra sus redes, se va a la orilla del mar y empieza a navegar. Se metieron los demás con él. Algo ocurrió esa noche y es algo también curioso lo que pasó. Empezaron a meter las redes. ¿Y qué pasa, hermanos? Están aquí despiertos, ¿verdad? No se vaya a dormir. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que pasaron toda la noche. Si fuera yo el que fuera a pescar esa noche, alguien dirá: razón tiene, hermano, pues no sabe de pesca, no pescó nada, pues no sabe hacerlo. Si usted también hubiera ido y desconoce totalmente de la manera, el horario, la manera como pescar, y así como llegó, así se vino sin nada, podríamos decir de igual manera, ¿verdad? ¿Cómo decirte, hermano? El intento hizo y no sacó nada. ¿Ya? Pero estamos hablando de un hombre experto. Un hombre que la mayor parte de su vida había sido, ¿qué cosa? Su trabajo era eso. Un hombre experimentado en conocer el mar. Un hombre experimentado con estrategia de cómo pescar. Solo que ahora viene frustrado, viene triste, regresa, hermanos, después de una noche sin poder pescar absolutamente nada. ¿Qué pasó? Nunca te olvides, hermano, cuando Dios te da una lección, cuando muchas veces quieres apartarte de Él, algo te va a enseñar Dios. Diga conmigo, amén. Algo va a ocurrir.
poder de Dios, alaba su nombre. De tal manera, hermano, que él estaba tirando sus redes totalmente en el agua, sin pescar absolutamente nada. Pero lo más bonito aquí, hermanos, es que esta historia no queda así. Cuando vienes frustrado, cuando vienes triste, cuando vienes derrotado, cuando vienes amargado, cuando no ves que las cosas salieron bien, Dios nunca te va a ver con los ojos de maldad. Dios siempre te va a ver con ojos de amor. Alaba su nombre. ¿Estás aquí, iglesia? Alaba su nombre. Nunca te va a ver con desprecio. Yo estoy seguro, si usted tiene un trabajador y no llega a trabajar, usted se va a molestar y lo va a llamar y no sé, y le va a llamar la atención fuerte. Esos 7 que estaban pescando eran siervos de Dios, eran apóstoles del Señor, y era como para que el Señor, ¿qué cosa, hermano? Les llamara la atención fuerte, les diera una exhortada buena. Como muchos hermanos dicen aquí, es que el pastor no exhorta fuerte, que exhorte fuerte para que el hermano se componga. Si usted no se compone por sí mismo, menos que lo componga el pastor. Pero Dios con amor eterno te trata. Dios con amor fraternal está al pendiente de ti, porque sabe que la decisión que quieres tomar no es la correcta. Entonces tienes que aprender a someterte a la voluntad de Dios para entender los planes de Dios para contigo. Habrá una ofrenda de palma fuerte al Rey. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Yo creo que están durmiendo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Vean este cuadro interesante. El Señor se acerca muy tempranito. Yo no sé a qué hora regresó Pedro con los demás, con los otros 6, posiblemente a las 5:30, a las 6 de la mañana. Y dijeron, pues no se pudo hacer absolutamente nada. Yo no sé, hermano, pero Pedro posiblemente venía diciendo, qué raro. Tan raro todo esto que no hayamos pescado nada. No me pasa, dice Pedro, que siendo yo un pescador de muchos años, viejo en esto, no se pudo pescar absolutamente nada. Y va en este cuadro, hermano, aparece el Señor y desde lejos les lanza una pregunta interesante. Aleluya, dice el Señor, que hermano, ¿tenéis hijitos? ¿Tenéis algo de comer? Hermanos amados, es como darle una bofeteada buena, ¿va? Pero el Señor no lo hizo con guante blanco, lo hizo con palabras bonitas. ¿Tienen algo de comer? Y los puso en vergüenza un ratito. Porque la respuesta de ellos fue un rotundo, hermano, no. Si te has alejado de Dios y la pregunta de Dios para ti en esta mañana, ¿te sientes bien ahí donde estás? Yo sé tu respuesta. El Señor conoce lo que vas a responder. Es posiblemente que sea, hermano, un no rotundo. No me siento bien. ¿Estás feliz así como estás? ¿Sin amarme y sin servirme? ¿Estás satisfecho con lo que has realizado? Varias preguntas de Dios puede haber en esta mañana para tu vida. Y yo no sé cuál sea la necesaria para ti. Pero sí, hermanos, en esta mañana yo veo la pregunta del Señor que confronta la poca fe de los apóstoles. Y les dice el Señor, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y es que ellos no echaron mentira. Ellos dijeron la realidad. Por eso cuando Dios te lance una pregunta, es necesario que contestes con toda veracidad. Dios no quiere una respuesta media. Porque muchas veces te preguntan, ¿y cómo estás? Pues así, hermano. Ni tan bien ni tan mal. Espiritualmente, pues ahí jalando la careta, hermano. ¿Verdad? Ahí en el paso de tortuga, hermanito. Lento pero seguro. Algunos dicen, hermano, pues ni frío ni caliente. No sé, hermano, no sé qué me pasa. ¿Cuál sería la pregunta de Dios y la respuesta tuya ante esa interrogante del Señor? Déjame decirle nada más en esta mañana, mi amado hermano, escúchalo bien. El Señor se acerca y con amor fraternal les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer?
única pregunta que aparece en la Biblia. Siempre cuando Dios interroga al ser humano, aunque el ser humano tal vez no tenga la respuesta, Dios ya la tiene. Si alguien en esta mañana puede curiosear este pasaje, ¿por qué el Señor les pregunta? Ustedes saben que Jesucristo es Dios y por lo tanto Él sabía que aquellos hombres venían con la red, hermano, con las redes vacías. Venían sin nada. Los está poniendo a prueba, los está poniendo en vergüenza. ¿Cuál es la intención del Señor de preguntarles? El Señor estaba consciente que estos hombres venían totalmente con las redes y con las barcas vacías. Pero no es la única pregunta que aparece en la Biblia. Hay muchas de las preguntas de Dios al ser humano. ¿Quiere usted saberla? Por ejemplo, en el primer libro de la Biblia aparece una pregunta que el Señor le hace a Adán. ¿Se acuerdan cuál es? Cuando Adán fracasó, cuando Adán le falló a Dios, cuando Adán estaba huyendo de Dios, vean esa pregunta que Dios le hace a Adán: ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Adán, dice el Señor, ¿dónde estás tú? La pregunta para la iglesia en esta mañana: ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía, pues eres omnisciente. ¿Dios ya sabía qué es lo que había hecho Adán? Claro que ya lo sabía. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Dónde estás tú? Yo creo que es para que, hermano, para que la conciencia del hombre sea redarguida. Para que se dé cuenta que delante de Dios, ¿qué cosa? No se puede esconder. Aunque Adán intentó esconderse delante de Dios, Dios sabía dónde él estaba. Y por eso le lanza la pregunta. Dice que en el huerto se escuchaba la voz fuerte de Dios buscando a Adán. El Señor sabía dónde estaba. Lo único que Dios quería era que Adán diera la cara por lo que había hecho. Hay otra pregunta en la Biblia, hay muchísimas. Otra de ellas, hermano, la encontramos con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14, cuando los varones le fueron a dar la noticia a Abraham que Sara iba a dar a luz un hijo. La Biblia dice que Sara se rió, se mató de la risa y dice: no, como es una viejita para dar a luz un hijo, tan locos estos varones. Y se mataba de la risa Sara, atrás, hermanos, de la cortina, y los ángeles escucharon la risa de Sara. ¿Por qué creen ustedes que al hijo le pusieron Isaac? Porque Isaac significa risa. ¿Por qué risa, hermano? Porque la viejita Sara se estaba riendo de la noticia. Ella no creía que esto fuera posible, pues ella sabía que ya su etapa de quedarse embarazada ya había pasado, y aparte del problema que ella había tenido, que era estéril. Y ahora los ángeles le dan el aviso. Dios se manifiesta y le dice: tu esposa va a quedar embarazada y va a dar a ti el hijo legítimo que Dios te ha prometido. Entonces Sara empieza a reírse, pero cuando Sara empieza a reír, viene una pregunta de Dios para Abraham. ¿Cuál es, hermano? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lógico, los que nosotros conocemos a Dios hoy, nuestra respuesta inmediatamente es que, hermano, no hay ninguna cosa difícil para Dios. ¿Por qué le pregunta Dios a Abraham: ¿habrá algo para Dios difícil de hacer? Porque él sabía, Dios sabía, que había una alma ya no queriendo creer en el poder de Dios. Pues porque los que creen en el poder de Dios jamás se reirán, jamás se burlarán de las promesas de Dios. Lo aceptan, lo creen, aleluya, y lo declaran para la gloria del Señor. Hay una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Alabe su nombre, gloria a Dios. Otra pregunta más, hermano. Dios le mostró a Ezequiel una visión muy tremenda, y eso fue en un valle. Dice que Dios le dio una visión al profeta Ezequiel que mirara un campo, un valle enorme, y en ese valle Dios le mostró a Ezequiel unos esqueletos.
Lógico, aquí hay una respuesta preciosa de Dios en esta misión que le dio a Ezequiel. Pero Dios le pregunta a Ezequiel ahora: profeta de Dios, ¿vivirán estos huesos? La pregunta de Dios para Ezequiel dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Van a volver a tener vida estos huesos que estás viendo? Lo pone en jaque al profeta. Las preguntas de Dios, hermano, Ezequiel no pudo responderlo. Lo único que pudo Ezequiel decir es: tú, Dios, lo sabes. Ezequiel dice: yo no lo sé. Tengo una mente limitada, conocimiento limitado, pero tú que eres grande, sabedor de todas las cosas, tú sí sabes si esos huesos van a volver a tener vida. Aunque esos huesos se refieren directamente, hermano, al pueblo de Israel que estaba casi muriendo y que Dios lo iba a levantar y lo va a levantar de nuevo. Hoy está siendo atacado por Irán fuertemente, cayeron unos bombazos enormes. Aunque Israel hoy como pueblo de Dios quizá está muerto, está como esqueleto, un día Dios dará la palabra y ese pueblo se restaurará para la gloria de su nombre. Entonces Ezequiel dice: no sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Otra pregunta interesante, ¿cuál sería, hermanos? Podemos ver varias en la Biblia. Otra pregunta es la que el Señor le dice a Pedro cuando Pedro lo negó y Dios lo restaura. Esto sigue después de este cuadro que estamos leyendo. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que ellos? Pedro, ¿me amas más que ellos? ¿Por qué le pregunta 3 veces? ¿Qué acaso Jesús no conoce el corazón de Pedro si era genuino para amarlo? Había una razón por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Y cada respuesta de Pedro, hermanos, tal vez no era respuesta contundente, porque Jesús sabía que Pedro era muy voluble. ¿Cuántos cristianos volubles hay aquí? Que ahorita creen, mañana quién sabe. Pedro había negado al Señor 3 veces y el Señor quería restaurar la relación de Pedro con él. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces. El Señor le dijo: me fallaste 3 veces, me negaste 3 veces, y esa es la razón por la cual yo te pregunto 3 veces si me amas. El Señor conoce el corazón de Pedro, como también conoce tu corazón en esta mañana. Alaba el nombre del Señor. Él sabe perfectamente lo que pasa en tu corazón. Él sabe cuánto le amas. Él sabe qué tanto le sirves. Él conoce todo tu ser. Él sabe cómo lo haces. Pero había una pregunta para Pedro, para confrontarlo y para asegurarlo fuerte que a partir de hoy su mentalidad tenía que cambiar para amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios lo confrontó y reafirmó la vida de Pedro, porque después, hermano, Pedro llegó a ser uno de los grandes apóstoles del Señor. Alaba su nombre. Por eso lo confrontó 3 veces. Pero la pregunta es: ¿me amas? ¿Que Jesús no sabía que Pedro le amaba? ¿Que Jesús no conocía la mente y el corazón de Pedro? Claro que sí. Pero si Dios te pregunta algo, es para confrontarte muchas veces y que te des cuenta cómo estás en tu relación con Dios. Alaba el nombre del Señor en esta mañana. Otra pregunta, ¿cuál sería, hermano? Hay muchísimas de ellas, hermano. Un día Dios le pregunta a Isaías, está en el capítulo 6 de Isaías. Dios le dice a Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿No? Dice el Señor: ¿quién irá a repartir nuestros anuncios? ¿Que Dios no sabía que podía levantar a Isaías para ser usado por él? Claro que sí. Pero Dios le dice a Isaías: ¿quién se va a levantar para hablar en nuestro lugar? ¿Quién quiere ser nuestra boca? Lo único que Dios quería, hermano, es asegurarle a Isaías el compromiso de fidelidad, que Isaías mismo se comprometiera con Dios y dijera, ¿qué dijo Isaías? ¿Se acuerdan?
aquí a mi Señor, envíame a mí. Esa es la respuesta que Dios estaba esperando. No es que Dios no sabía que Isaías sabía si iba a hacer el compromiso y iba a cumplirlo. No, Dios lo confrontaba para poder ver de él, de su boca de él, sacar el compromiso de ser útil para Dios. ¿Y sabe? Isaías fue uno de los grandes profetas de la historia bíblica. Pero Dios le preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién llevará nuestro anuncio? Y Isaías se levantó y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dije, hay muchas preguntas de Dios para ti en esta mañana, pero vamos a terminar con esta pregunta que es interesante. Amén. ¿Están aquí, verdad, hermanos? Ahora Jesús le pregunta: ¿tienen algo de comer? Vuelvo a repetir, el Señor lo sabía que no traían nada, sí. El Señor sabía que estos venían decepcionados, sí. El Señor sabía que estos venían todos aguitados, no lograron nada, sí lo sabía el Señor. Entonces, ¿por qué les pregunta: ¿tienen algo de comer? Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Cuando Él pregunta es porque Él ya tiene la respuesta. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando Él pregunta es porque Él ya tiene la respuesta. Él sabía perfectamente la respuesta de los apóstoles. Cuando Él dice: ¿tenéis algo de comer, hijitos? Exactamente, hermanos, porque muchas veces nosotros respondemos. Aquellos apóstoles venían frustrados de aquella pesca, que no hubo nada, y dijeron totalmente: no, Señor, no traemos nada. Pero ni siquiera una mojadita traemos. Nuestras redes vienen vacías, nuestras barcas vienen vacías, no tenemos nada que comer esta mañana. Ahora el Señor, hermano, se interpone en ese asunto, porque cuando Dios te pregunta algo es porque Él sabe lo que tenga que hacer. Cuando Dios te interroga algo es porque Él tiene un plan maravilloso para ti. Alguien alaba su nombre y dice: gloria sea tu nombre, Señor. Dime en esta mañana: ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es la pregunta para mí? Porque yo sé que tú tienes la respuesta. Si en esta mañana Dios te preguntara: ¿vienes sano? Si usted dice sí, gloria al Señor. Pero si usted dice no, Señor, ¿habrá algún propósito de Dios para tu vida? Posiblemente la pregunta no sea la misma que el Señor le hizo a los apóstoles: ¿tenéis algo de comer? Posiblemente el Señor te pregunte en esta mañana: ¿cómo te fue tu semana? ¿Saliste bien en tu negocio? ¿Te alcanzó lo que te pagaron? ¿Te fue bien esta semana? Y yo no sé cuál sea tu respuesta, pero lo único que sí sé, yo soy humano igual que ustedes, limitado de poder conocer sus necesidades. A veces nos cuesta, hermano, ayudar a alguien porque no sabemos si lo necesita o no. ¿Ya? Igual, hermanos diáconos, quisieran que alguien le dijera: hermano, estoy pasando por esa necesidad, para que sepamos a ver de qué manera podemos darle una pequeña ofrendita. Pero si usted no nos dice nada, tampoco nosotros vamos a saber. ¿Están aquí o no? ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mente es limitada. Pero cuando Dios te pregunta algo, no te pregunta por gusto, no te pregunta porque no tenga la respuesta, no te pregunta porque no tenga la solución, sino que te pregunta solamente para confrontarte, para hacerte ver qué es lo que necesitas y de qué manera Dios va a trabajar en tu vida. ¿Me están escuchando, iglesia? No se me duerman, por favor. Te pregunta el Señor en esta mañana porque Él ya tiene un plan para ti. Su respuesta será conforme a la sabiduría y la soberana voluntad del Señor. Veamos el cuadro, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Regresando al pasaje bíblico, dice la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Alguien alaba su nombre, amén. Entonces dice la Biblia, dice la palabra del Señor: hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron un rotundo no. Ahora va la acción de Dios a favor de sus apóstoles. ¿Qué les digo, hermano? Él les dijo, ahora da una ordenanza. Sabía cómo venía, sabía que no había pescado nada, pero Dios da la orden: echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dijo el Señor? Y hallaréis.
Pero cuando Dios ordena, necesitamos tener oídos prestos para escucharlo. Porque estos oídos no solamente necesitan escuchar a Dios, sino que también necesitan obedecer a Dios. Si alguien está en esta mañana dispuesto a lo que Dios le quiere decir, diga un amén fuerte. Dios nos dejó estos oídos para que oigamos la orden, el mandato que Dios da, pero también nos dio estos dos oídos para que nosotros podamos someter nuestra obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué no surgen muchas veces los milagros? ¿Por qué escasamente vemos el poder de Dios trabajando a nuestro favor? ¿Por qué siempre tenemos que quejarnos? ¿Por qué siempre muchas veces nos da mal, nos va mal? Leemos la Biblia y entendemos lo que Dios quiere para nosotros, pero hay una cosa que nos hace falta. Los milagros de Dios en tu vida tienen que ir acompañados de obediencia. Si no hay obediencia, no hay milagro. Si no hay obediencia, no puedes ver la gloria de Dios. Si no hay obediencia a la voluntad de Dios, no vas a conocer el poder de la gloria de Dios en tu vida. Si estás despierto, alaba al Señor. Y ya voy a terminar. Digo una hora más. Si no hay obediencia a la orden de Dios, no va a pasar nada. Dios quiere obrar, pero nosotros tenemos que prestar oídos. Cuando Dios les pregunta, no tienen nada que comer, aquí dijeron, no Señor, no tenemos nada. No habían conocido realmente quién era el que les estaba preguntando esto, porque estaban a una cierta distancia. Pero cuando ya se fueron acercando, alguien dijo, oye, el que está aquí no es cualquier hombre, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús. Ahora da el Señor Jesús la orden. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a aceptar el reto? ¿Estás dispuesto a rendir tu mente, tu corazón en obediencia a lo que Dios quiere y anhela de ti? Dios le dice una palabra nada más. Echen la red a la derecha y ahí van allá. La orden era específica, la orden era directa, pero la orden viene del Dios soberano que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace, porque sabe realmente cuál es tu necesidad. Lo único que tenían que hacer los apóstoles, hermano, obedecer. Fácil era para que Pedro altercara con Cristo y le dijera, no Señor, a estas horas, mira qué horas son, los peces ya no están aquí sobre el agua. Pedro podría haber dicho, no Señor, difícil, nosotros pasamos toda la noche aquí y no encontramos nada, y tú tan fácil nos dices, echa qué cosa, tu red a la derecha y ahí hallarás pescado. Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, cuando tú no rindes tu obediencia a Dios, entonces no puedes ver nada en tu vida. Dios anhela trabajar en tu vida, pero Dios lo único que anhela de ti es que rindas tu obediencia a Él. ¿Por qué altercamos con Dios? Porque nunca vemos la gloria de Dios muchas veces reflejada en nuestras necesidades o en problemas, porque muchas veces hemos sido tardos para obedecerle. El Señor te ordena en esta mañana, echa tu red a la derecha. ¿Quién se va a encargar, hermano, de que haya peces a esa hora? ¿Por qué específicamente le dice a tu derecha? ¿Por qué no digo tira tu red a donde caiga? No, porque Dios sabía dónde iban a estar los peces, que ellos nunca se imaginaban lo que el poder de Dios podría hacer. Alguien levanta una regla de palmas al Señor en esta mañana. Alguien dice gloria a Dios. Ay, santo Dios, ahora me están gritando y yo estoy predicando. Alguien dice gloria a Dios. Alguien alaba su nombre. Escucha.
el Señor hace aquí. Dice la palabra que Él ordena echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Lo bonito aquí, hermanos, es que los apóstoles entendieron que era necesario obedecer al Señor. Léelo conmigo, dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién será este discípulo, hermano? No. Dice aquel discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo es Juan. Juan le dijo a Pedro y Pedro le dijo a Juan. No, Juan le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo, hermano? Es el Señor. Esa palabra fue más que suficiente para entender quién estaba dando la orden. No era otro pescador, no era un compañero de ellos de pesca. El que estaba dando la orden es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Juan le dijo a Pedro: Pedro, obedécele, porque el que está dando la orden es el Señor. Y cuando Pedro escuchó que era el Señor que estaba dando la orden, con más entusiasmo, con más pasión, con más fuerza, con más voluntad y con más obediencia, lanzó la red. Gloria sea al Señor. Cuando sepas que Dios está hablando a tu vida, obedécele, actúa, ponte en acción. Gloria a Dios. Y es ahí donde vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta linda mañana. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Pedro, con entusiasmo, cuando yo ver al Señor, dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó ahí? Arrastrando la red de peces. Habían estado en la profundidad de la mar toda la noche y no pudieron agarrar nada. Ahora el Señor, apenas como unos 100 metros, ¿verdad?, dentro del mar, ahí tiraron la red. Hermanos amados, no había necesidad de una profundidad del agua para que pudieran haber salido. Y no fueron charalitos los que salieron. Ya, no fueron mojaditas de ese tamañitos. No fueron baldecitos así de, un bocado me lo como. No. La Biblia dice que salieron, hermano, peces enormes. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta mañana? ¿Alguien dice amén? Que cuando el Señor te da las cosas, no lo da chiquito, te lo da en gran manera. Alaba su nombre. Y todavía, hermano, tuvieron la dicha de contar. Dice que había ¿cuánto? 150. ¿Cuántos peces agarraron, hermanos? 150. Hay 153. Pero dice ahí, hermano, que eran enormes, grandes. De tal manera que venían arrastrando la red juntamente con la barca. Alguien dice, pero 153 no es mucho. No, pero no eran mojaditas. Eran peces enormes. Eso es lo que Dios sabe darle a los hijos, pero a los hijos obedientes. A los desobedientes siempre van a ver miseria, pero a los hijos obedientes siempre verán el poder de Dios, la gloria de Dios actuando a su favor. Hay una ofrenda de palma al Rey en esta mañana. Gloria sea al Señor. Venían arrastrando las redes, la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que apenas como unos 200 codos. Al descender a tierra, gloria al Señor, el Señor no esperó que ellos pudieran asar sus pescados. Alaba el nombre del Señor. Siempre Dios provee para tu necesidad. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien fue bendecido esta semana? ¿Alguien fue prosperado esta semana? ¿Alguien dice, Señor, te doy gracias porque nunca faltó el alimento? Cuando menos pensaba yo comer, más abundante hubo para la gloria del Señor. Dele ofrenda de palma al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Hermana, le alcanzó la quincena, lo alargó el Señor, pasó enfermedad, hubo gastos, pero Dios siempre ha provisto, porque nunca faltó qué cosa, lo necesario en tu vida. ¿Puedes darle gracias a Dios en esta mañana? Porque Dios nunca se olvidó de ti, porque Dios nunca te abandonó en el proceso. Posiblemente
Mi esposa se grabó, la tuve que llevar a internar. Y ella dice, mejor sácame porque va a ser mucho lo que vas a pagar. Y yo dije, ¿sabes qué? No, yo sé que Dios va a proveer. Y Dios ha provisto y seguirá proveyendo. Ay, débil es ese amén, hermanos. Están aquí, están durmiendo más que yo, ¿verdad? Dios es el proveedor de grandes cosas para tu vida. Dios es fiel con lo que hace, con lo que dice. Cuando Él te pregunta, hace algo y tú obedeces al mandamiento del Señor, entonces vas a ver reflejado el poder de Dios en tu vida. Mira qué pasó aquí, hermano. No podían sacar las redes. Era demasiado el tesoro de los peces de gran tamaño, hermano. Pero miren, lo bonito aquí de nuestro Señor es de que Él no estaba ahí con las manos cruzadas esperando que trajeran los peces para después que los asaran, que les sirvieran a Él. Porque Él fue el que preguntó, ¿tienen algo de comer? Aquellos ni pensaron en desayunar estaban porque no había. Fue el Señor que preguntó, ¿tienen algo de comer? Gloria sea el nombre del Señor. Cuando aquellos regresaban ya con sus redes, miren, eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué, hermano? Dice que vieron ahí ya una brasa, y sobre esa brasa había un pez enorme que el Señor lo estaba friendo, lo estaba asando. No sé si el olor del pescado llegó a la nariz de ellos. Qué rico es ese pescado. ¿Quién lo estará cocinando? Y cuando venían, hermano, ya todos cargados de peces, ¿verdad? Sacaron con fuerza las redes. Miren, hermanos, qué lindo el Señor dice, miren, yo ya tengo uno listo, pero si quieren más, denme de lo que ustedes tienen. ¿Ya ven cómo es Dios con nosotros? El milagro de Dios ocurre cuando menos lo piensas, hermano. Dios ya tiene preparado para ti un pez. Dios ya tiene preparado para ti el pan. Pero Él no quiere comer solo. Si te pregunta es porque sabe qué necesidad tienes. Y si te pregunta es porque Él ya sabe qué solución le va a dar a tu problema. Pero cuando Dios te ordena hacer algo, obedece. Porque el problema nuestro es que somos caprichosos. Dios nos habla, nos pide y nos dice, pero nosotros no damos vuelta a nuestro razonamiento. Estamos enclavados con nuestro propio pensamiento, que no entendemos lo que Dios puede hacer por nosotros. Cuando has venido a buscar a Dios, búsquela de corazón, búscale con todas tus fuerzas. Y si hay alguna pregunta de Dios para ti en esta mañana, la respuesta tuya, Dios la va a escuchar, pero Dios tendrá una respuesta adecuada a esa necesidad que traes en esta mañana. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, vengan, yo tengo algo que darles de comer. ¿Qué les dio? Dice la Biblia, hermanos. Aleluya. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y también había pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, gloria al Señor. ¿Qué les dijo? Venid, comer. Algo curioso pasó. Ninguno de los discípulos, hermano, se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿Qué pasaría ahí? Entendieron, hermano, que el que estaba ahí no era otro pescador más. Era Jesús de Nazaret, el Dios de poder y de autoridad. Guardaron silencio, porque sabían que el que estaba ahí con ellos era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo tomó el pescado. De cuenta que como la cena pascual, ¿verdad? Solo que aquella vez fue la copa y el pan. Hoy fue el pez y el pan. ¿Qué indica este pasaje para usted? Por favor, dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo les dio pescado. En pocas palabras, ¿cómo lo resumiera usted, hermano? ¿Están aquí o no? El Dios que siempre provee. El Dios de Abraham, a quien Abraham le puso por nombre Jehová Jireh. ¿Sabe cuándo Abraham dijo esto? Jehová proveerá. Cuando Dios le llamó y le dijo que entregara a su hijo. Y cuando Isaac le preguntó a papá,
Llevamos la leña, llevamos todo, va bien cargadito el asno, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Abraham sabía que el cordero del sacrificio era Isaac, pero también él entendía que sobre todas las cosas, a través de la obediencia de Abraham, podía contemplar la gloria de Dios y que Dios podía proveer un sacrificio en el momento más necesario. Por eso Abraham le contesta a Isaac: hijo, Dios Jireh. Gloria a Dios. Yahvé Jireh, Dios proveerá. No te preocupes. Y fue exactamente lo que Dios hizo con Abraham. Por eso el Dios que tenemos hoy, a quien usted vino a adorar, sigue siendo Jehová Jireh, el que provee, el que está al tanto de ti, el que nunca te va a abandonar en cualquier proceso que pases, estés pasando en enfermedad, Dios va a proveer. Estés pasando en una dificultad seria, Dios va a estar contigo. Pero escucha, pon oído a las preguntas de Dios. Y cuando Dios te ordena hacer algo, hazlo, porque es ahí donde Dios se va a manifestar. Yo les he contado de alguna manera cómo Dios ha estado trabajando en mi salud. Yo estuve investigando y orando, clamando en la madrugada para que Dios me mostrara algo tal vez sencillo, que no cueste mucho, para que yo pudiera recuperarme la salud. Y en esa intensidad de diálogo con Dios, Dios me mostró una cosa tan sencilla, que yo me fui a dormir como a las 4:30 de la mañana y dije: ¿será esto, Señor? ¿Será esto? Ya batallé con muchos y no me ayudaron en nada. ¿Será esto, Señor? Y lo puse en las manos del Señor y clamé y le dije: Señor, si esto es, muéstrame tu voluntad aquí. Y a las 9 de la mañana, al siguiente día, yo me levanté un poquito tarde. Ustedes saben que cómo estaba yo, sin ganas de levantarme, dormir todos los días casi. Y me levanté a las 9 de la mañana por una llamada que entró de WhatsApp de Guatemala. Y mi hermano me pregunta y me dice: ¿cómo estás, hermano? Y yo le dije: mal. ¿Qué no has podido salir? No, el cuadro está fuerte en mi vida. Entonces él me dice: ¿no has escuchado de tal cosa? ¿Saben qué me mencionó, hermano? Lo mismo que yo estaba investigando en la mayoría. Entonces, ¿qué creen ustedes que entendí aquí? Dije: esa es tu confirmación, Señor. Y yo le pregunté a él: ¿y cómo lo sabes? Dice: es que tengo un amigo que es ingeniero, que pasó por el mismo problema que tú estás pasando. Él tomó este producto y gracias al Señor está bien. Entonces dije: Señor, esta es tu confirmación. Yo le empecé a tomar y al cabo de 15 días yo estaba sintiendo la fortaleza que yo necesitaba. Una cosa tan sencilla que para muchos tal vez es reprobado, Dios trabajó allí. Yo le puse atención a Dios y Dios me dijo: este es lo adecuado para ti. ¿De qué manera Dios nos habla? ¿De qué manera Dios puede decirte? ¿De qué manera Dios quiere hacer entenderte? Solamente escucha lo que Dios quiere decirte. Dios está preguntándote porque sabe y conoce lo que estás pasando. Pero Dios no se queda quieto. Dios no se queda mudo. Dios no se queda sin resolver. Dios siempre tiene un plan, porque nunca tiene un plan B. Siempre tendrá un plan A, y el plan A será especial para ti, porque Dios es ahí donde va a manifestar su gloria y su poder en tu vida. Alaba su nombre en esta mañana. Dale alabanza. Alguien dice: gloria a Dios. Alguien alaba su nombre en esta hora, porque para esto has venido. Dios tiene un plan maravilloso. Dios nunca te va a hacer una pregunta sin que tenga una respuesta. Él sabía por qué le preguntó a los apóstoles: ¿tienen algo de comer? Porque Él cree, Dios, hermano, que necesitamos cada día saber depender de Él. Dependamos de Dios para que Dios pueda actuar en nosotros. Muchas veces nosotros queremos descuidar esta relación y nos creemos autosuficientes y que creemos que nosotros mismos vamos a dar solución al problema. Tenga cuidado, usted no es nada ni nadie. Yo no soy nada ni nadie. El que tiene control de tu vida es Dios. Y cuando Él te pregunta, Él tiene algo especial preparado para tu vida. Ponte de pie en esta mañana y dele gracias al Señor. Y si alguien quiere correr y venir al altar del Señor, si algo resuena en tu mente en esta mañana, que Dios te está preguntando: ¿qué tienes?
¿Qué pasa contigo? ¿Tienes algo de comer? En esta pregunta se refleja la preocupación y también el cuidado de Dios para ti. Dios cuidaba tanto a sus apóstoles que tal vez ellos ya habían pensado en regresar en el antiguo trabajo, pero Dios tiene un plan y el plan de Dios se tiene que llevar a cabo. Él nos provee todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia física y también para nuestra subsistencia espiritual. Dios es el pan de vida y Él sabrá dar a quienes lo quieren. ¿Alguien más en esta mañana va a venir? ¿Alguien más va a pasar ante este altar y poner sus congojas y su necesidad delante de Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana dispuesto a decirle: Señor, tú sabes esta necesidad que tengo? ¿Quieres tener a Cristo en tu corazón? Esta es tu oportunidad. Ríndele a Él totalmente tu vida. Dios va a tener el cuidado necesario de ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que está pasando por alguna dificultad seria en su vida y no sabe qué hacer? Quiere escuchar la voz de Dios en esta mañana. Venga al altar y dígale: Señor, aquí está mi vida. Si tu situación está mal, si no sabes qué hacer frente a esa circunstancia, yo te invito, hermano y amigo, que tomes la mejor decisión de venir y acercarte al Señor, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Alguien lo quiere hacer? Venga, venga en el nombre del Señor. Si usted no quiere venir, cierre sus ojos y ore por los que quieren pasar al altar. ¿Alguien más en esta mañana quiere venir al altar? Véngase rápido, no tarde. Venga ante la presencia del Señor. Yo sé que Dios en esta mañana hará cosas maravillosas en su vida. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más se atreve a buscar del poder de Dios? ¿Alguien más en esta mañana entiende que es importante atender la enseñanza y tener la dependencia total de Dios? Escuchar lo que Él te quiere preguntar en esta mañana es importante, pero Él no te va a preguntar simplemente para cuestionarte y tampoco simplemente para que sepas qué es lo que Él sepa qué es lo que tienes, porque Él ya lo sabe. Si Él te hace una pregunta en esta mañana, como lo hizo con sus apóstoles, es porque Él sabe algún plan maravilloso que tiene para usted. No sé si hay líderes aquí en la iglesia que pueden venir a orar por los hermanos que están aquí, ¿de acuerdo? Vamos a orar por ellas. Hermanas, oren por las hermanas. Varones, oremos por los hermanos. Vamos, iglesia, oremos al Señor. Ahí donde está, yo no sé, alguien más que tenga esa necesidad, venga, venga, venga. No se atreve más a quedarse fuera. Hoy es el plan de Dios maravilloso para usted. Venga, el Señor lo ama, el Señor quiere tratarlo con mucha familiaridad. El Señor quiere ver el progreso suyo. Dios quiere cambiar esos planes que lo perturban, esos planes que no tienen solución. Dios lo puede solucionar. Él tiene poder para hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Déjate, ríndete a los pies de Él. Cambia tu pensamiento, cambia tu manera de pensar y de decidir las cosas, y decídete por Dios en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Hay un grupo de hijos tuyos que están aquí delante de tu presencia, Dios amado. Yo desconozco cuál es la pregunta que tú quieres hacerles, y desconozco por completo cuál es el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Lo único que sepan, y lo predico y lo digo con claridad, que tú nunca abandonas a alguien que te ha amado de corazón, que tú nunca dejas desamparado a aquel que ha puesto su confianza en ti, porque tu palabra dice, Señor, que los que esperan en ti jamás serán avergonzados. Y si en esta mañana, Dios amado, los hermanos que están frente a tu altar, conoces perfectamente qué necesidad están padeciendo, si es alguna enfermedad, alguna escasez, alguna prioridad espiritual, trabaja en sus vidas. Ábreles el entendimiento, que puedan escuchar como los apóstoles escucharon tu ordenanza cuando tú les dijiste: echen sus redes a la derecha, porque ahí hallarán peces. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por ese milagro. Aquellos hombres quedaron perplejos de lo que tú fuiste capaz de hacer. Aunque nunca interrogaron quién era,
el que estaba dando la ordenanza, porque reconocieron que el que estaba en la orilla del mar es el mismísimo Dios poderoso que está con nosotros en esta mañana. Tú vives y reinas para siempre y estás en medio de tu pueblo y has escuchado el quejar de tu pueblo. Si hay un corazón amedrentado en esta mañana, si hay un corazón desvalido en esta mañana, si hay un corazón quebrantado, si hay un corazón angustiado, si hay una mente, Padre, perturbado por los asuntos de la vida, yo te ruego que en esta mañana di la palabra, mi Dios, y manifiéstate en cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego por aquellos, Padre, que no se atreven a buscarte y a obedecerte. Te pido, Padre Santo, que haya más acercamiento nuestro hacia ti, que podamos entender los planes que tú tienes para con nosotros, que nunca serán planes de mal, sino que serán planes de bien para la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, en esta mañana regresar a casa muy bendecidos por tu palabra. Levanta tu mano ahí donde estás, por favor, hermano, y dale gracias al Señor. Diga al Señor, gracias. Yo he visto tu gloria y tu poder. Alguien lo quiere hacer. Levántelo lo más alto que pueda y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, porque en los momentos más difíciles he visto cómo has trabajado en mi vida. Cuando sentí desmayar, tú me levantaste. Cuando sentí que ya no tenía fuerzas, tú me devolviste las fuerzas para seguir adelante. Cuando el desánimo entró en mi mente, Señor, tú me levantaste y me fortaleciste. Ahora vuelo como el águila, corro y no me canso, camino y no me fatigo, porque tú has estado conmigo. Te doy gracias por la provisión que me has dado, Señor, porque con este trabajo, con este negocio, sustento a mi familia, pero también, Señor, te doy lo que te corresponde para el bien de tu reino. Tú conoces mi necesidad. Sabes, Padre Santo, todo lo que pasa por mi mente. Las ocasiones en que muchas veces he querido desmayar, pero tú me das las fuerzas para seguir adelante. Te doy gracias por este negocio, por ese pequeño o gran negocio que me has dado, por ese trabajo que tengo, Padre, donde me has dado las fuerzas para poder seguir adelante. Pero también te doy gracias por el privilegio que me das para servirte. Señor bendito, que jamás renuncie al ministerio que un día me otorgaste. Lo hago con todo mi corazón, y cuando pierda la visión, cuando estoy a punto de perder la confianza, sé tú mi ayuda, dame la fortaleza. Cuando quiero abandonar todo y querer regresar a las cosas materiales como lo hacía Pedro y los otros 6, ayúdame a enderezar mis pasos y a no olvidarme que tú, Señor, me amas y que anhelas que yo te ame y te sirve de corazón. Gracias por este milagro que has hecho en mi vida hoy. Me voy contento a casa, porque esta enfermedad lo dejo en tus manos. Encárgate tú de él, porque esta necesidad, Padre, que hoy traje, lo pongo y lo dejo en tu altar. Regreso con victoria, con poder y gloria. Quiero obedecerte para contemplar tus maravillas en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, por la fe echaré la red a la derecha, y por la fe, Señor, voy a lograr lo que tú has propuesto para mi vida. Lo recibo, lo acepto, lo entiendo y me someto a tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Una ofrenda de palma fuerte al Señor en esta mañana.